¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Créame que espero que haya podido sobrevivir a los congestionamientos que padecimos esta tarde en la ciudad. Sí, esta tarde de 15 de mayo. Las fechas tienen una magia extraordinaria. Cité la anterior y estoy segura que usted pensó en su profesor, en su maestra, esos que le enseñaron a dibujar las primeras letras, que lo guiaron para que escribiera su nombre, el nombre de este país maravilloso, el nombre de sus seres queridos. A esos constructores que nos enseñaron también la magia de la lectura, va dedicado este programa. Pero mire, pienso que no solamente hay maestros que nos enseñan las letras, hay maestros que nos enseñan otros idiomas. Por ejemplo, la fascinación de las notas musicales. Lo digo porque hoy también quiero dedicar este programa a uno de nuestros más grandes marimbistas, a un ser extraordinario, don Seferino Nandayapa. Para rendirle este homenaje nos acompaña, ¿quién cree usted? Javier Nandayapa, su hijo, considerado uno de los mejores marimbistas pues, de nuestro continente y yo pienso que realmente del mundo. Vamos a escucharlo en una primera interpretación, pero antes les recuerdo que en este programa es muy importante su presencia. A los maestros queridos los invitamos desde luego a llegar aquí. A quienes fueron mis maestros en el recuerdo les entrego mi absoluta devoción. Vamos a escuchar un primer número interpretado por el maestro Nandayapa, perdón, estaba pensando, y Mirna Yam, que es su compañera. Adelante, por favor.
Desde luego este primer número es una clara invitación a que ustedes lleguen de verdad a nuestro estudio aquí en Canal 11. Y si son maestros, sabe que tienen un sitio muy especial. Digamos que están en el palco. Pensando en el maestro Seferino Nandayapa, pues él conoció a muchas personas importantes, distinguidas en el mundo del espectáculo. Pienso en Agustín Lara concretamente. Dicen que Agustín Lara, la primera vez que lo escuchó tocar, le mandó una carta que decía: usted, maestro, que lo toca todo, nunca toque la puerta del olvido. Y yo estoy completamente de acuerdo. Javier, es un gusto verte nuevamente. Muchas gracias por la invitación, pues con un gusto. Gracias, Mirna, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias por la 25 años de trayectoria. Así es. En 1989, justo aquí en Canal 11 fue mi debut en el programa Buenos Días, que conducía don Luis Carbajo. Maravilloso. 1989, y entonces ya 25 años de carrera, a la par con Marimba Nandayapa y ya unos 20 años. Eso fue 89, la Marimba Nandayapa. Luego te fuiste a Estados Unidos, llevaste la marimba. Luego en el 95 ya empezaste a ser un solista. Exacto. Y finalmente en el 2000 te presentas con un proyecto que me parece muy interesante y vamos a comentar dentro de un momento. Mirna, encantada de conocerte. Yo pensé que nos habíamos visto en Chiapa de Corzo. ¿No es así, verdad? No, no es así, que yo recuerde. Pues eres una intérprete extraordinaria. Muchas gracias. ¿Cómo se llama exactamente el instrumento que tocaste? Bueno, el que toqué primero, el de color dorado, es un darbuka o darbaque, también se le llama así. Darbaque, ¿de dónde viene? Es un instrumento del Medio Oriente, se toca principalmente en Líbano, igual que el otro instrumento que se llama mazhar. 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 ¿Se toca en circunstancias o en eventos especiales? Pues más bien es un instrumento que forma parte totalmente de la cultura de estos países. Se usa para la danza, se usa para ceremonias, se usa para todo, en todas las actividades. ¿Dónde estudió o dónde estudiaste? ¿Te puedo hablar de tú? Sí, por ¿Dónde supuesto. estudiaste estos instrumentos, este tipo de música? Bueno, estos instrumentos específicamente, el darbuka realmente es lo que estudié con Francisco Bringas, que es un extraordinario intérprete de estos y otros instrumentos de mano. Y con él aprendí a tocar el darbuka y con esa técnica pues ya he ido tocando otros instrumentos de mano también. Lo que es extraordinario, Javier, es cómo se mezclan, cómo se combinan, cómo armonizan estos instrumentos que vienen de tan lejos y la marimba. Así es, creo que la marimba es un instrumento que tiene muchas posibilidades. A mí me gusta mucho hacer experimentos combinando con otros instrumentistas, con otros instrumentos. Y bueno, la percusión, pues obviamente la marimba, al ser un instrumento de percusión, con otros instrumentos, en este caso lo que se llama la percusión de mano o otros instrumentos como la percusión sinfónica, pues siempre se llevan muy bien con la marimba. Estaba pensando en don Seferino y estaba pensando que gracias a él la marimba llegó a los salones de concierto, a las salas de concierto. Antes era un instrumento como folclórico, ¿no? Como para que lo tocaran en las plazas o en las fiestas familiares. No sé si tú estés de acuerdo con eso. Sí, totalmente. Aunque quizá no fue el primero en incursionar en la música académica, la música llamada de concierto, el hacer transcripciones de grandes compositores como Johann Sebastian Bach, o de Mozart, por ejemplo, Chopin, es formidable. Mozart, etcétera. No fue el primero, pero fue el que realmente le dio un gran impulso, tuvo una enorme proyección con esta música. Y él lo decía, pues realmente gracias a este repertorio la marimba se abre paso como instrumento de concierto para las salas de concierto. Y además de que después ya eso motivó a compositores mexicanos a escribir para además la marimba tradicional. Tocó con orquestas sinfónicas, que es muy importante. Sí. Aquí en México, pues totalmente el primero en introducirse como solista de orquesta. ¿Hay un repertorio para los instrumentos que tú acabas de tocar? Pues sobre todo la música que es original. Sí, pero aquí, quiero decir, te puedes adaptar. Pues es que son instrumentos como la mayoría de las percusiones que entran en muchos tipos de música. Nosotros a veces hacemos música tradicional mexicana, por ejemplo, con este tipo de instrumentos que le dan otro color y finalmente las culturas por todo el mundo estamos conectados, ¿no? A través de la música. Si alguien decía, no sé si tu papá, la música no tiene fronteras. Así es, sí, totalmente. Ni en el mar ni en ninguna parte. Es como el mar tampoco, no tiene fronteras, no tiene límites. Así es, no tiene límites y el lenguaje de la música también. Digamos, a veces con músicos que no hablamos la misma lengua, pero a través de la música nos podemos entender. Mira, ¿por qué elegiste esos instrumentos? Bueno, estos instrumentos
Realmente fue como de manera un poco fortuita, porque yo soy percusionista más bien académica de conservatorio. Cuando Javier me invita a tocar en sus proyectos, empiezo a buscar y aprender estos instrumentos y otros que he ido aprendiendo sola. ¿Cuántos instrumentos tocas? No sé. ¿Puras percusiones? Sí, solamente percusiones. Pero no sabes o sí sabes, o no quieres acordarte. Pues es que ahorita pienso, no sé, pues es que hay desde los chiquitos hasta los grandotes, ¿no? Y cada uno requiere El más su pequeño de espacio. los instrumentos que tocas, ¿cómo se llama y qué es? Pues el más pequeño del que me gustaría hablar es del triángulo, que es el triángulo. El triángulo el que triángulo de conocemos. metal, que además fue lo primero que toqué cuando ¿Por qué era lo tomas niña. tan en cuenta? Por esto, porque fue el primer instrumento de percusión que toqué cuando era niña en la escuela, y cuando tocaba en las orquestas sinfónicas, siempre el triangulito es como que, ay, el último, ¿no? Ajá. Pero siempre se escucha, y siempre decíamos los percusionistas, pues si se equivoca el percusionista, se nota en medio de los violines y de toda la demás percusión, ¿no? Es un instrumento pues que le tengo cariño por eso. Pero ¿no? además debe ser muy difícil tocarlo. Sí. Porque sí. no hay, perdón, no sé cómo decirlo, no hay un límite. Sí, tiene su técnica, lo que se necesita hacer para la sonoridad, que no se oiga a metal, que tenga armónicos, tiene toda una técnica el triángulo. ¿Cuántos instrumentos tocas, Javier? No, pues prácticamente lo que le llamamos los teclados de percusión, que es la marimba, con sus diferencias, que es marimba mexicana, Ajá. marimba de concierto como esta, el vibráfono, que es un instrumento Que es precioso, además, así es, sí, muy bonito. es el mismo sistema de la marimba, solo que el teclado es de metal. Recientemente adquirí un alufón, que es un instrumento que tiene escasos 5 años de haberse inventado en Dinamarca. Tiene el mismo concepto de teclado, como una escala cromática musical, y son como una especie de copas de aluminio. Desde luego, los registros graves son más grandes y se van achicando conforme van los agudos. Y es un instrumento que ¿Y con qué muy se toca? reciente, ¿Con baquetas también? Sí. Entonces, bueno, tiene, desde luego, hay que buscarle un sonido así especial. Y es un instrumento que tiene 5 años, que se inventó en Dinamarca. ¿Y cómo por lo un amigo de encontraste? nosotros. Gracias a un amigo nuestro, Kai Stensgaard, con el que hicimos muchas giras en Dinamarca entre el 2000 y el 2007 con mi papá, con mis hermanos. Y bueno, con él mantengo una amistad. Nos vimos recientemente en Lituania en el mes de marzo. Y bueno, él estuvo en Tabasco en un festival que hacemos. Tengo la fortuna de dirigir ese festival de marimbistas. ¿Qué crees? Yo tengo la fortuna de decirte que tenemos un corte. Un corte comercial. Sí. Insisto en que este programa está dedicado al maestro con cariño. Y desde luego en este programa, en este espacio, hay un lugar justamente reservado para ustedes, los maestros, para que nos acompañen, para que le digan a Javier y sus músicos lo que piensan, lo que sienten, si conocieron a su papá. En fin, ustedes pueden hacer una serie de comentarios como los que están llegando a mis manos en este momento. Rosaura Cortés felicita a la señora Pacheco, como siempre, por sus programas tan acertados y tan hermosos. Queremos felicitar al hijo de Seferino Andayapa de parte de su tía Rosaura Cortés. María de Jesús Riofrío, la señora Riofrío, siempre tan encantadora, dice: felicito a la señora Pacheco por sus invitados porque a mí me gusta mucho la marimba. Además, se ve guapísima de rojo. Señora, se ve que somos amigas, ¿verdad? Muchas gracias, de verdad. Felicidades también a ustedes por atender las llamadas. Sin ustedes no habría este lindo programa. Este lindo programa continúa con una obra muy especial. Se llama Mestre Seferino. Cuando Javier termine de interpretarla, nos va a contar la historia de esta pieza que está dedicada justamente a su padre. Adelante, por favor.
¿No es un bonito regalo para el Día del Maestro? Yo pienso que sí. Y desde luego lo que nos acaba de interpretar Javier tiene mucho sentido para él, debido a que se trata de una obra particularmente importante para tu papá. Claro, esta pieza es del 2013, fue compuesta por Ney Rosauro, que es absolutamente el compositor que más se toca en todo el mundo en música para marimba ¿Ney? de concierto. Ney Rosauro. Ah, perfecto. Él es originario de Brasil y bueno, tuvimos la fortuna de conocerlo en varios encuentros de percusión y él siempre ha tenido una gran admiración por mi papá, por su música. Y esta pieza es una fantasía sobre un tema de Ceferino Nandayapa. Es bellísimo. El tema se llama Fidelidad, que es una especie como de balada que tocamos, bueno, mucho con Marimba Nandayapa y desde luego muchos grupos de Chiapas lo tocan. Esta pieza original de mi papá que se llama Fidelidad, él toma ese tema y hace esta fantasía sobre el tema, utilizando los recursos de la marimba solista. Hace una alusión que me parece muy importante en la nota al programa, porque dice, tuve la oportunidad de escuchar varias veces al maestro Ceferino. Me impresionaba mucho cómo él tocaba de una manera muy libre, casi como improvisando dentro del mismo ensamble Marimba Nandayapa y su manera. Entonces, esta obra pues pide que el intérprete pues sienta esa libertad. Y hay dos momentos donde hay unos silencios en la música, donde él expresa, estos silencios significan cómo extrañamos al maestro Nandayapa en su presencia física. Qué bonito, es realmente una historia preciosa. Así es. Siempre me sorprende verte tocar. Me maravilla la forma en que manejas las 4 baquetas. ¿Cómo vas leyendo? ¿Cómo sabes a qué notas corresponde cada una, Javier? Sí, pues bueno, ya es parte de la práctica. Sí, pero es una práctica enorme. Sí, desde luego, ya con tiempo. Creo que ahí radica la dificultad de la marimba, porque uno, digamos, en otros instrumentos está en contacto directo siempre, ¿no? El piano, la guitarra. Y aquí tenemos que hacer el dominio primero de las baquetas para acceder al instrumento, porque es la parte donde no tenemos un contacto directo con las manos, sino es a través de las baquetas. Pero además cada baqueta corresponde a una nota distinta. Desde luego, sí. Estás tocando 4 notas, digamos, ¿puedo decirlo Exacto, así? Sí. Justo platicábamos, bueno, con Jesús Martínez, que va a estar más adelante acá, cuando él me ha escrito mucha música para marimba y cuando empezábamos a trabajar, me decía, pues es como pensar el piano tocando con 4 dedos. Para un pianista, desde luego, es la manera como él podía acceder, y sus obras son muy accesibles para la marimba en ese sentido, porque sí, las 4 baquetas corresponden a los acordes de la música de que llamamos 4 voces. ¿Cuántas teclas tiene una marimba? Va dependiendo. Esta marimba son 5 octavas musicales, lo que corresponde a 12 notas, entonces estamos hablando de 60 notas. Hay instrumentos que se han construido en Centroamérica y antes, sobre todo en Chiapas. Estos instrumentos han caído en desuso porque eran instrumentos enormes, 6 octavas y media. O sea, entonces, digamos, la nota más grave de este instrumento es un do, y teníamos hasta llegar a fa, ¿no? Do, si, la, sol, fa, y en los agudos una octava más, ¿no? Do, re, mi, fa, sol, la, si, Esa ¿no? distancia, ese tamaño de la marimba es importante para la interpretación. Me refiero a que creo que tu padre en alguna ocasión comentó, yo no puedo interpretar esa obra porque es muy rápida y no tengo tiempo de recorrer exactamente. Sí, desde luego. Eso pasa mucho cuando uno trabaja con algunos compositores que se acercan en el piano. Entonces, en el piano, pues las distancias pueden hacer saltos muy fácilmente. Alcanzas con tu brazo. Pero en la marimba a veces realmente las distancias se duplican más, ¿no? Entonces, otra dificultad que tiene el instrumento es que en las notas graves las teclas son más anchas y conforme se va haciendo agudo el instrumento, se van haciendo más angostas. Entonces, también eso, digamos,
si uno toca una posición, lo que llamamos en música octava, ¿no? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. No es lo mismo en el registro grave de la marimba que en el agudo, por ejemplo, porque es totalmente otra distancia, porque las teclas se van haciendo más angostas. ¿Nunca lees partitura? Sí, desde luego leo muchas cosas. No sé si el repertorio para marimba se ha enriquecido en los últimos años. Sí, muchísimo. El repertorio de marimba a partir de 1968. ¿Por qué razón? Hubo una exponente, ella está todavía activa, la maestra Keiko Abe, japonesa, nacida en 1937, que justo en el año 68 fue donde ella tiene un boom internacional y da a conocer el instrumento en todo el mundo prácticamente y comisionando muchas obras. Entonces despertó mucho interés el instrumento para que los compositores empezaran a escribir mucha música. Entonces realmente el repertorio es muy joven, tiene menos de 50 años. Es increíble, además ustedes lo están probando. Tú tienes 25 años de vida profesional y estás probando, es decir, te estás acercando a nuevos compositores, a nuevos estilos de interpretar la marimba. Así es, sí, desde luego es algo que he estado trabajando con otros compositores y sin dejar de lado también la tradición, porque es algo que también continúa en mi carrera tocando la marimba tradicional. Eso te iba a preguntar, frente a tus nuevos proyectos de los cuales hablaremos, ¿qué tan importante es la música tradicional? No, pues muy importante. De hecho, viajo mucho al extranjero y es la parte donde yo sobre todo doy muchas conferencias o clínicas, aparte de tocar conciertos, y esa es la parte donde el punto central es la marimba. Qué bueno que dijiste la palabra clínica. Cuando vi que habías dado muchas clínicas en Estados Unidos, dije, clínica, ¿por qué se dice así? Sí. No se dice curso. Es un término musical cuando uno hace la exposición con el instrumento en vivo y a veces hay interacción de estudiantes. O sea, llegas al salón con tu marimba y les explicas todos los secretos en el terreno mismo del teclado. Así es. Está así, la parte también, o lo que me dan en el taller, donde ya los estudiantes ya practican, van directamente al instrumento. La clase maestra es donde los alumnos pasan a tocar y uno les da sus observaciones de cómo tocan. ¿Has ido a tantos países? Creo que son 40. Sí, 39. Sí. Bueno, te puse uno de pilón, conste. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Hay alguno en donde sí hay escuchado la marimba por primera vez gracias a ti? Pues posiblemente. Con nuestro proyecto Javier Nandayapa Trío en el 2009 estuvimos en Arabia Saudita, por ejemplo. ¿Sabes dónde estoy? En un corte. Okay, regresamos a Arabia Saudita en un momento, Javier. Gracias. Sí, llega su presencia a través de nuestras líneas telefónicas. Mario Plata López, felicito a Canal 11 por el acertado programa Conversando con Cristina Pacheco. Felicito al señor Nandayapa y a sus acompañantes, excelentes músicos. Jesús Morales, soy fan de la dinastía Nandayapa. Quería felicitar a Canal 11 por este programa tan lindo para mí. Una felicitación para ellos desde Iztapaluca. Filiberto Huerta, felicito a mi amigo Javier Nandayapa. Le mando un fuerte abrazo. Lo recuerdo mucho en la gira que tuvimos por Alemania. Yo con Trío Huasteco, Los Pregoneros, y Javier con su marimba hermosa y con toda su maestría. Pues vamos a escuchar ahora una nueva interpretación del maestro Nandayapa, que viene acompañado por David y Jesús, a quienes dentro de un momentito les voy a presentar.
barbaridad. Antes de que Javier se retire, quiero decir algo. Cuando subieron allá a tocar, le pregunté así, de pasadita, oye, Javier, ¿te acuerdas de lo primero que tocaste? Y me dijo así muy seguro, por supuesto que sí. ¿Estás tan seguro, Javier? A ver, enséñanos. El primer tema Sí. que tocamos, Tará. En tu vida. Ah, en mi vida. Sí. En mi vida fue... No, creo que tú te sientas ahí, por favor, Javier. Hicimos en aquella ocasión 3 números, que fue La Malagueña de Ernesto Lecuona, Ah, qué maravilla. Ave Lira de Luis Betancourt, una pieza bellísima de Guatemala, Ajá. y El Bolero de Ravel, un arreglo que hizo mi papá. Y aquí lo hicimos, fueron las 3 primeras piezas que yo me aprendí. Les di chance para que se repusieran. Es un gusto, es una maravilla escucharlos. Son músicos prodigiosos que están a la altura de Javier. De verdad, muchas gracias por estar Gracias, aquí. muchas Jesús, gracias. compositor de esta obra que tiene un título muy raro. Francamente no le entendí. El colibrí janitzio y autismo. ¿Por qué? Bueno, son 3 piezas en sí que unimos. Ah, el Sí. colibrí, janitzio y exacto. autismo. Y faltaba, para que veas lo importante de que un maestro te enseñe a poner las comas. Yo creí que el colibrí se llamaba janitzio. No, son 3 piezas separadas. El autismo es un tema importantísimo. Sí. ¿Por qué lo tocas a través de la música? Bueno, esta pieza ya tiene varios años que la escribí. Alguna vez yo vi algún documental sobre el autismo y veía un poco sobre cierta energía contenida, que es a veces tan grande la energía que puede tener un individuo que se genera una inmovilidad. Ese concepto a mí me llamó mucho la atención. Por eso a esta pieza, que es muy energética, de mucha fuerza, de mucha energía, le puse este nombre de autismo. Pues es bellísima realmente y se ve que la disfrutaron. Hasta se te cayeron los platillos. Sí, ¿Cómo? imagínese la fuerza. David, qué gusto de verdad que estés aquí. Son expertos en esta materia y desde luego debe ser muy importante acercarse a nuevas obras. Sí, es importantísimo porque en primera la música en México es necesario también que esté creándose todo el tiempo. Perdón que ¿no? te interrumpa, pensaba que nuevas obras crean a nuevos públicos. También es importante porque estás viendo cómo están las generaciones adquiriendo la música, estás viendo sus habilidades también de escucha, sus oportunidades, todo lo que lleva el contexto cultural, ¿no? David, ¿cuánto tiempo tienes dedicado a la música? Híjole, buena pregunta. Pero yo creo que llevo unos 18 años. ¿En todo este tiempo has visto cambiar los intereses del público? Sí, sí, bastante. Bastante. En primera también tiene que ver el contexto y aquí en la ciudad propiamente pues se va renovando, ¿no? Con la tecnología, se va renovando con los recursos musicales. Sí, pero y las hay una tradiciones. situación que tenemos que reconocer, Javier, que es el comercialismo, ¿cómo se dice? La comercialización, perdón. Y el convencionalismo, es que quise hacer una palabra con las Claro. dos. No quiero decir, hay cosas que le gustan a la gente, que están probadas. Sí. Que dices, esta tonada o esta armonía o lo que tú quieras, le va a gustar a la gente. Sí. Sí, pero además es muy difícil competir ante el medio avasallador comercial. Es un bombardeo. Pero la calidad de por todos ustedes lados. es extraordinaria. Sí, sí, pero aún así pues los espacios son reducidos. A veces es difícil tocar conciertos, pues a veces hay temporadas largas y a veces tocamos más en el extranjero, ¿no? Es lo que vi, han tocado Sí. prácticamente en todo el mundo y sin Así embargo aquí pocas veces los vemos. Así es, así es. Sí, y sí, pues se da por esto, entonces pocos espacios y sí, porque la música comercial avasalla todo, ¿no? Y entonces a veces es complicado, ¿no? Encontrar los medios. Me imagino, Jesús, que al componer tienes que aislarte de todos estos fenómenos externos para decir, esto es lo que yo quiero hacer y punto. Sí, yo creo que debe uno como dejar escuchar su voz interna, no olvidarse del entorno porque es importante ubicar en qué lugar estamos. A mí, por ejemplo, la música folclórica me gusta mucho, pero también he escuchado otros géneros y según el estado de ánimo en el que me encuentro, trato de utilizar alguno de estos elementos. Perdón que te interrumpa también, pensaba en la presión del público, en el gusto del público. Si se generaliza se oye mucho, por ejemplo, una melodía y a todo mundo le fascina. Creen que es muy hermosa porque se oye 200,000 veces en la radio, pero a lo mejor es una música muy mal escrita. Sí, yo pienso que en el caso mío, por ejemplo, sí me dejo llevar siempre por el elemento de que lo que escribo me tiene que gustar primero a mí. O sea, eso ha sido prioritario en mi trabajo. Yo he escrito mucha música para Javier, a mí me ha apoyado mucho Javier, pero evidentemente al principio lo más importante es que me guste a mí.
¿Has escrito solo para marimba o para otros instrumentos? No, he escrito para otros instrumentos, para piano y clarinete, para saxofón, para piano solo. Con Javier, perdón. No, adelante. Sí, he escrito bastante música para Javier. Pues yo creo que ha sido una mancuerna formidable. Sí, por realmente. supuesto, por supuesto. Tengo la oportunidad en muchas partes del extranjero su música es muy, muy bien recibida. Entonces siempre en todos mis programas aparece mínimo una obra de Jesús siempre. Nos quedamos en Arabia Saudita hace un ratito, Así ¿te es. acuerdas? ¿Me querías contar algo? Claro, pues con esta agrupación en el 2009 somos el primer grupo mexicano que se presenta en Arabia Saudita ante un concierto formal. Y yo creo que fue la primera vez que se tocó marimba realmente. Por eso te preguntaba hace un momento Arabia en qué Saudita, país se había escuchado por primera vez la Entonces, marimba gracias a hicimos ustedes. una gira de 15 conciertos en Arabia, en Bahrein, Líbano y los Emiratos En Árabes. ese caso, ¿qué repertorio llevas? Pues en este caso, bueno, el repertorio es más hacia lo mexicano, incluimos siempre música de Jesús, pero el repertorio mexicano va siempre como estandarte, ¿no? Es como un buen peso del programa. David, ¿te tocó hacer ese viaje a ti también? Sí. ¿Cómo es la reacción del público? Pues fue muy efusiva. No me lo digas, hay un corte. Ay, no, Vamos, hombre. son mis enemigos políticos. Ya sé que muchas personas salieron a festejarse porque son maestros o a festejar a sus maestros, pero muchos se quedaron en casa y por fortuna están llamando. Leonor Alvarado dice, el papá de Javier me regaló el momento más mágico de mi vida. Cuando tocó en el islote del Cañón del Sumidero, ese día se libraron muchos animales silvestres y fue absolutamente maravilloso. Señor Gallegos, para agradecer la belleza de la señora Pacheco, una belleza espiritual muy hermosa. En fin, sus palabras son encantadoras, señor Gallegos. Muchísimas gracias. Yo voy a guardar esta llamada. Miguel Ángel López, felicitar a la señora Cristina. Trabajé en una platería desde entonces. Se escuchaba al señor Nandayapa, al papá, al hijo. Se escuchaba en todo el aeropuerto. Muy bonito programa. Saludos a la señora Pacheco. Fíjese que yo nunca me peleo con mis invitados. Nunca repelo, pero hoy sí repelé. ¿Sabe por qué? Nos van a tocar una melodía que dura 2 minutos 30 segundos. Le dije a Javier que no se vale, que nos tiene que dar pilón. ¿Nos das pilón, Javier? Entonces vamos a oír a Javier, a David y a Mirna. Adelante, por favor.
Esta pieza se llamó 15 de mayo de Seferino Nandayapa, dedicado a los maestros y bueno, fue como el pilón. Vamos a terminar con Alas de Mariposa. Ay, qué maravilla. De Nos Jesús dieron Martín. pilón. Debo decir que este fue un auténtico privilegio porque acabamos de escuchar Alas de Mariposa, que es uno de los grandes, grandes éxitos de Javier en el mundo. Yo me imagino lo que será verlo en esos teatros que nos parecen tan remotos, llevando esta música que nos habla, no sé, de la naturaleza, del agua, es algo fantástico. Muchas gracias y perdón por el pilón, Jesús, pero tú lo oyes todo el tiempo, pero nosotros no. Francamente. Acabo rendida. ¿Quiere un Kleenex? No, ¿Agüita? gracias. ¿Nada? Aquí le tomo el agua, gracias. Aquí hay agüita, mira. Sí, gracias. Es colectivo, es de todos. Está casi limpia. Como la fiesta. Javier, el proyecto, tu proyecto, ¿cuál es ahora? Bueno, continúo con mi agrupación Javier Nandayapa Trío, hacemos dúo con Mirna, tengo otro proyecto con acordeón, que es Trío Sur, acordeón, marimba y percusiones. Un sexteto que quería yo traer, pero por el espacio no cabíamos. No porque te apures, requerimos a mí me marimbas y quitan todo. y ellos Entonces, caen. pues en otra ocasión, Javier Nandayapa Marimba Ensamble. ¿Por qué tienes tantos proyectos y no uno solo? Bueno, es mi necesidad también de buscar nuevas sonoridades, nuevo repertorio. Como mencionaba anteriormente, me gusta combinar con diferentes instrumentos. Es como una necesidad así, de buscar nuevo repertorio, nuevas sonoridades. Hablando de repertorio, es sorprendente lo bien que se acopla Piazzolla a la marimba. Me sorprendió. Sí. Jesús, ¿no te sorprendió a ti? Sí, bueno, a mí me parece que es un trabajo que tiene mucho que ver con cierto tipo de compositores. De hecho, en el repertorio con Javier, pues tenemos algo de música de Piazzolla, de algunos compositores japoneses, europeos.
Entonces hay obras que sí quedan perfectamente para el trabajo que hace Javier. Compositores japoneses, estaba yo viendo que hay muchos intérpretes japoneses, Javier. Sí, ¿Por qué? es una cuestión que se dio. Además, hubo una temporada donde muchas mujeres, sobre todo, una enorme cantidad. Había concursos internacionales. Presenciamos uno en 2001 en Bélgica. Los 5 primeros lugares japonesas, todas, mujeres. Ahora ya está un poquito más mixto, pero es un instrumento que allá se arraigó muchísimo. ¿Es un instrumento que se conserva en su forma original o ha sufrido modificaciones? No, muchísimas modificaciones. Esta ya es una marimba ya con toda la tecnología en cuestión de afinación. Se pone, o sea, la construcción de estos instrumentos ya ha rebasado. En Chiapas, por ejemplo, en Tabasco, en Oaxaca, se sigue conservando la marimba tradicional. Los constructores siguen trabajando de manera artesanal, pero en otras partes del mundo ya el uso de la tecnología ya va muy avanzado. Pero ustedes son lauderos también en la familia. Sí, mis primos en Había Chiapa de Corzo. Hermano de tu papá, Alejandrino. Sí, Alejandrino, mi tío, que bueno, él llevó el taller. Este taller lo fundó mi abuelo, Norberto, en el año 1920. Es donde estuve en Chiapa de Corzo, con mis primos. a la orilla del río. Así es. Y en tu casa había una barca, detenida una barca azul. Sí. ¿A dónde llevaba esa barca azul? Bueno, esa es ya la casa donde nació mi papá. Realmente allá. Pero era una casa preciosa, sí. se ve Sí, el río, se ve, la vista es maravillosa. Así Y es. ahí trabajan y huele a madera, es un lugar mágico. Sí, ese es el taller que fundó mi abuelo, después mi tío Alejandrino y ahora mis primos Carlos, Javier. ¿Dónde están Alberto. las marimbas de tu papá? En casa con mi madre. Nosotros continuamos con el proyecto Marimba Nandayapa con mis hermanos Norberto y Oscar. Y bueno, nosotros seguimos con los instrumentos están ahí y seguimos activos también. David, ¿eres compositor o no? Sí, tengo mis ejercicios de composición. Ay, mira qué calladito se lo tenía. ¿Y por qué no te escuchamos ahora? Pues ya habrá ocasión. ¿Cómo cuándo? Pues cuando usted dígame. ¿Para qué instrumentos compones? Igual para percusión. También mi carrera es sobre percusión y trabajo mucho la parte marimba y piano. No sé si dijimos cuántos instrumentos de percusión tocas. Pues tampoco los he contado, pero por lo menos 10. Serán más de 5. Mira, qué modesto. Mirna, tú rebátele, tú di cuántos tocas. No, pues es que no sé cuántos toco, pero sí sé que los que más me gustan son ahorita el darbuka y el cajón peruano porque las vibraciones llegan al cuerpo directamente. Había una diferencia entre la marimba centroamericana y la marimba mexicana. ¿Cuál es? Rápidamente. La sonoridad es más brillante la marimba mexicana que la centroamericana. Un poco la de Costa Rica, Nicaragua se parecen más, pero por ejemplo en Guatemala es un sonido un poquito más oscuro, por así decirlo. ¿En tus proyectos hay marimba y guitarra? Tengo un programa. Porque hay marimba y violín. Sí, claro, Sí. mucho repertorio. Sí. Con marimba y guitarra hemos hecho. Y he trabajado con clarinete, que es una guitarristas maravilla. también. Sí, yo prácticamente he trabajado con muchos instrumentistas. Arpa, acabamos de hacer un disco de marimba y arpa. Y la sonoridad pues es completamente diferente. Ay, es de lo una que acabamos de sonoridad hacer. maravillosa y me alegra. ¿Sabes por qué? Porque vamos al corte. ¿Y es el último? ¿Ya se fue? ¿Ya se terminó? Ay, Dios mío, no puede ser. Bueno, ¿saben qué? Nos hicieron felices. Y se los agradezco tanto. Deben ser felices ustedes sabiendo que son capaces de irradiar esa luz maravillosa. Nos tenemos que despedir. A los maestros no los olvidamos. A ustedes que nos acompañan tampoco. Nos vemos el próximo viernes para seguir conversando. ¿De acuerdo? Hasta entonces. Muchas gracias.